sacar la glándula hipófisis de dentro de la silla turca, conservando el tallo hipofisiario. Cuando uno dice tallo hipofisiario es la suma entre el tallo infundibular y la parte tuberal. Tenemos parte tuberal por acá y un poquitito de parte tuberal por acá. Pero obviamente ustedes también entienden que el tallo hipofisiario, es decir, la suma entre el tallo infundibular y la parte tuberal, va de arriba hacia abajo, ¿se entiende? Lo que pasa es que en histología, como que la posición anatómica es algo que nos tiene un poquitito sin claro. Tendríamos entonces adenopófisis y en rosado claro parte nerviosa de la neurohipófisis. Ok, acá entonces tenemos un acercamiento del tallo hipofisiario, la suma entre el tallo infundibular y la parte tuberal. Es la parte que nosotros justamente no tenemos. Entonces veámoslo acá. Parte distal de la adenopófisis, parte intermedia de la adenopófisis. En ninguna lámina nuestra hay parte tuberal. ¿Por qué no? Recuerden que la parte tuberal se abraza al tallo infundibular para formar el tallo hipofisiario. Ok, esta parte rosada clara, parte nerviosa de la neurohipófisis. Aquí teníamos un gran folículo con coloide, pero el coloide se desprendió durante el procesado del tejido en el laboratorio. Ok, esta es otra versión de lo mismo, más sencilla, más versión UCL. Parte distal de la adenopófisis, zona adenopófisis, folículos con coloide de la parte intermedia de la adenopófisis. Vean que como zona adenopófisis señalando parte distal y como zona adenopófisis también señalando los folículos con coloide de la parte nerviosa. Zona neurohipófisis, pero como estructura parte nerviosa o proceso infundibular. De la neurohipófisis en nuestras láminas, la parte nerviosa o proceso infundibular es la única parte que tenemos. Eminencia media y tallo infundibular, como ya se lo dije, no la tenemos. Ok, un acercamiento de lo anterior. Parte distal de la adenopófisis, los folículos con coloide de la parte intermedia de la adenopófisis, parte nerviosa o proceso infundibular de la neurohipófisis. Ahora, ojalá que todos tuvieran la lámina anterior y muchos de ustedes en sus cajas solamente tienen parte distal de la adenopófisis, pero con un tipo de tinción muy favorable para la identificación de las células. ¿Recuerdan la clase de teoría? APC. El estroma, fibras de tejido conectivo, el parénquima es el ABC, capilares sanguíneos por toda parte, característica típica de todos los órganos endocrinos, la alta vascularización. Entonces, con esta lámina, en donde solamente se ve la parte distal de la adenopófisis, la identificación del ABC es sumamente sencilla. Células con citoplasma rojo, las acidófilas. Células con citoplasma azulado, las basófilas. Núcleo y un halo transparente, núcleo y un halo transparente alrededor, células cromóforas. Olvidé el nombre específico de esta tinción, no es hematocilina eosina. Con hematocilina eosina no es la tinción más favorable para ver el ABC, pero sí con esta tinción. Repitamos acá. Un gran grupo de células basófilas de la parte distal de la adenopófisis, una célula acidófila o una célula cromófoba. Esto es con fines ilustrativos, esto es una tinción especial que se llama tricrómico de Mallory y Hassan. Esto es solamente, repito, con fines ilustrativos. Aquí, ¿qué es lo que estamos viendo? El área de convergencia de la parte distal de la adenopófisis con la parte nerviosa de la neurohipófisis.
Aquí estaríamos viendo células acidófilas de la parte distal de la hipófisis, y recuerden la descripción que hicimos de la parte nerviosa o proceso infundibular. Fibras nerviosas, es decir, axones en maraña, axones amielínicos en maraña, en enredijo, y estas células que parecen como un poquito a fibroblastos son los pituicitos. La glándula pineal o epífisis no la vamos a ver. Yo creo que la única lámina que hay en todo el laboratorio es la mía, la de la caja de láminas. Entonces llega un momento en que esto no tiene sentido que se los pidamos a ustedes. Pero vean ustedes qué interesante. Todas estas células, la mayoría, mejor dicho, son pinealocitos, y estamos viendo calcificaciones, lo que se llama arena cerebral o cuerpos arenáceos. Arena cerebral o cuerpos arenáceos, en donde parece como el corte transversal del tronco de un árbol. Creo que se nota con razonable claridad que la deposición de estas sales de carbono, creo que es carbonato de calcio, es cíclica. No sé si tiene alguna relevancia clínica esto, pero los autores hacen notar eso. Repito, es como ver el corte transversal de un árbol, pero es como recordatorio de que existen estas calcificaciones llamadas cuerpos arenáceos, arena cerebral o acérricos. Tiroides, vamos a ver qué hacemos con tiroides. Prácticamente, sí, es muy fácil, por lo menos véanla en las imágenes, porque hay muy pocas cajas que tengan lámina de tiroides satisfactoria. Vean ustedes que cuando decimos folículo vacino tiroideo, la flecha de doble punta lo que abarca. Ignoran estas burbujas, ignoran estas separaciones, son artefactos, son artificios. Entonces el folículo vacino tiroideo es la suma de este coloide acidófilo de tiroglobulina y una capa de epitelio cúbico simple. Entonces otra vez, el coloide acidófilo y esta capa de epitelio cúbico simple nos dan como un resultado el folículo o vacino tiroideo, como tejido epitelio cúbico simple, como células foliculares. Otro detalle, las células parafoliculares o células C, por favor ni nos llamen para que les mostremos una, porque para poder verlas se necesitan tinciones especiales que tiñen de manera específica los gránulos de calcitonina. Entonces, por favor, para efectos de nuestras láminas, que están muy escasas, las de tiroides, no sé por qué, ni siquiera nos llamen para células C o células parafoliculares. Repito, requieren de tinción especial y no la tenemos. Ahora, un estudiante me dijo, y esto lo he escuchado varias veces, el órgano que más les cuesta identificar es la paratiroides. Como me dijo un muchacho hace un par de años, cuando del todo no sé lo que es, tiene que ser la paratiroides. No crean en esa satanización de la paratiroides. No tiene en realidad nada de extraordinario, es solo cuestión de ver con detenimiento. ¿Recuerdan lo que les dije de las células poliédricas? Entonces, estas células de citoplasma claro, todas estas son principales paratiroideas. Las oxifílicas pueda que estén en grupo o células individuales. Otra vez, células principales paratiroideas, citoplasma claro. Ojo lo que voy a decir. A veces les ponemos una célula principal paratiroidea y adivinen con cuál la confunden. Con la cromófoba de la parte distal de la hipófisis, solamente porque las dos tienen el citoplasma claro, pero la confusión no es válida, porque recuerden que si fuera la parte distal de la hipófisis, estarían con el ABC, las acidófilas y las basófilas.
como un estroma muy evidente. Ese estroma no es tan evidente en la paratiroides. Y en la otra característica típica de las oxifílicas. Aquí no se ve con claridad, pero recuerden que las oxifílicas de la paratiroides, núcleo basófilo, citoplasma acidófilo poliedro, un citoplasma que describe caras y ángulos. Es lo típico, tal vez lo único típico de la paratiroides. Células de citoplasma acidófilo poliedro. Y para terminar, glándula suprarrenal o adrenal. Cápsula. Recuerden que no vamos a decir que la cápsula se ve a un lado y a otro. Es un envoltorio tridimensional. Dos zonas, corteza suprarrenal, médula suprarrenal. En médula suprarrenal, lo que parecen ser agujeros, no hay tal de que sean simples agujeros, es el lumen de las venas medulares. Ok, entonces, otra vez, cápsula. Y vamos a identificar las tres capas de la zona glomerular. Recuerden lo que significa glomérulo, bolita pequeña. Una bolita de células debajo de la cápsula. Recuerden que no es una bola, es la vuelta de NASA, pero en los cortes histológicos parece una simple bola. Estas bolitas de células debajo de la cápsula, capa glomerular de la corteza suprarrenal, sería la capa número 1. Capa número 2, espongiocitos, aquellas células con apariencia de esponja formando columnas. Entonces, cuando decimos un fascículo, la palabra fascículo nos da la idea de orden, algo como dispuesto de manera columnar. Entonces, columnas de espongiocitos corresponden a la capa fascicular. Ahorita hacemos un acercamiento. Capa número 3 es la capa más acidófila de la corteza suprarrenal en contacto con las células claras de la médula suprarrenal. Capa reticular, la más acidófila de la corteza suprarrenal en contacto con los feocromocitos de la médula suprarrenal. Un acercamiento, cápsula, las bolitas, capa glomerular, los espongiocitos en columna, capa fascicular. Por favor, presten atención a este detalle, es una simple analogía. Cuando recordarán hígado, cuando veíamos las trabéculas de hepatocitos llegando a la vena central y separadas de un sinusoide hepático entre trabécula y trabécula, un sinusoide. Aquí pasa algo parecido. Vamos a tener columnas de espongiocitos y entre columna y columna sinusoides suprarrenales. Veámoslos acá. Cápsula, capa glomerular, las columnas de espongiocitos, capa fascicular, y entre columna y columna de espongiocitos vamos a tener sinusoides suprarrenales. Hay como cierta paralelismo o analogía entre la arquitectura histológica del hígado y de la glándula suprarrenal en ese sentido. Entonces aquí tenemos un acercamiento de la capa fasciculada de la corteza suprarrenal con sus sinusoides, y si ustedes estuvieran viendo esto mismo en la pantalla, no por medio del video BIM, sino aquí en la computadora, veríamos que estas células sí tienen apariencia de esponja, típico de todo el material que fue elaborado al ser células productoras de esteroides córticos suprarrenales. Capa reticular de la corteza suprarrenal, no aquí y de acá, sino otra vez un envoltorio alrededor de la médula suprarrenal. Las células de la médula suprarrenal se llaman
feocromocitos o células cromafines, vena medular, el área de convergencia entre la capa reticular y la médula suprarrenal con sus feocromocitos o células cromafines. Y eso es lo que tienen que ver el día de hoy. Pura vida, gente. Muchas gracias.